Como decía, vengo a contar hoy, sobre todo a compartir, que conozcáis un poco pues cómo ha sido nuestra travesía, esta aventura marinera, porque dentro de lo que ha dicho Carmen y en la presentación puntualiza que más allá de que somos una empresa de turismo marinero, somos pescadores. Lo del turismo marinero surgió después. Y entonces vengo eso un poco para conectar con vosotros y poder, sobre todo eso, compartir y que veáis cómo ha sido una realidad para nosotros y que entiendo que, además, que por el lugar también donde estamos, la idiosincrasia y el ADN que también tenéis, las particularidades que hay, estoy segura que podéis aprovechar también, al igual que nosotros lo hicimos allí en Estepona. Fijaros, ¿no? Existía lo del turismo rural y las posibilidades, ¿no?, de conocer a lo que a los productores, pero no se había planteado nadie hasta ese momento en España. Sí no me quiero saltar, no, que estaba en Galicia la mariscadora enseñando a nivel de asociación pues un poco cómo era su día de faena con el marisqueo, pero a nivel de pequeño, no enfocado como un producto turístico y que se desarrolle así día a día, sino puntualmente. Entonces, cuando comencé, no existía ningún tipo de iniciativa vinculada o con la posibilidad de que poder conocer de primera mano con los pescadores pues cómo es nuestro oficio y la realidad que hay. Y realmente pues me sorprendió, ¿no?, en este caso, porque fijaros, el tema del turismo rural pues hace muchísimos años, ¿no?, personas que de alguna forma quieren más allá del sol y playa, ¿no?, y conocer pues todo lo que conllevaba, pero con lo que es el turismo marinero pues no existía. Y prácticamente, ahora, como decía Carmen, voy a contar acerca de la normativa, y más aún aquí en Canarias, más reciente todavía, es decir, que está recién salida del horno, tenéis todas las posibilidades y una gran ventaja, aunque inicialmente parece que ha habido más a la cola, ahora al aprobar recientemente la ley, entre ellas la del pescaturismo, os va a permitir avanzar mucho más. Por ejemplo, en Andalucía está todavía en decreto borrador, en Galicia tampoco se desarrolla realmente, y ahora os contaré, os voy a enseñar las comunidades donde se está realizando, y aquí en breve el que quiera organizar y al que le interese este tipo de actividad, que bueno, nosotros no hemos dejado de pescar, es decir, no con esto del turismo marinero seguimos faenando, seguimos teniendo nuestro barco de pesca, pero esto nos sirve como complemento a lo que es nuestro día a día y ha supuesto hasta más en número que es lo que es en sí el barco de pesca. Tenemos un barco pequeñito. Y ahora, entonces, como digo, voy a comenzar mi presentación y un poco contaros pues cómo ha sido esta travesía y pues como decía, pertenezco al sector pesquero. Junto a mi marido nosotros tenemos un barco marisquero, lo que es para los almejas, coquinas, conchas finas, ¿no?, lo que es moluscos, pero toda mi familia también tienen barcos, traíñas, barcos de arrastre, es decir, es de tradición pesquera. Ya sobra, ¿no?, que diga que he sido fundadora de nuestro proyecto y que eso me ha permitido que en estos años pues me dedique a, cuando me llaman, ¿no?, y necesitan de mi ayuda, pues bueno, a colaborar pues para poner la puesta en marcha, para comenzar la puesta en marcha, ¿no?, de iniciativas, no solo para a lo mejor un ayuntamiento, entidades públicas, sino sobre todo también para cofradías, para armadores que de forma individual o a través de una cooperativa o de una asociación pues quieren llevar a cabo y complementarlo con lo que es su día a día de la pesca. En definitiva, esto no pretendemos que decir, vale, señores pescadores, dejen ya de lo que es su faena, su arte y dedíquense al turismo. Es aprovechar ese conocimiento, esa experiencia y poderlo compartir con la sociedad y, en este caso, pues con personas que están dispuestas a desembolsar un dinero para conocer realmente esta cultura, la tradición, la riquísima gastronomía. Fijaros, las personas vienen a la costa, a la isla, a las playas, ¿no?, a disfrutar de, pues como digo, ¿no?, del litoral, de la comida, pero no todo el mundo conoce la historia y el esfuerzo que hay detrás. Y, sin embargo, cuando lo conocen, primero, de alguna forma se dignifica el valor del pescador. No hay día que no terminemos y de allí todo el mundo pregunte dónde pueden comprar pescado, dónde pueden comer pescado. Es decir, de alguna forma está incentivando a que se consuma el pescado.
cómo estás contando dentro de lo que es la experiencia, las mejores temporadas, cómo consumirlos, ¿no? Estás de alguna forma también enseñando con el tema a lo mejor de las tallas mínimas, de cuándo a lo mejor en las épocas de reproducción, y al final eso es lo que hablamos de sostenibilidad. Las personas se preocupan, el pescador también, y hay una apertura así de mente. Pero bueno, eso os contaré ahora. El por qué, ¿no? Comienzo esto. Pues realmente entiendo que como muchos compañeros, y a lo largo de estos años he ido conociendo y me he dado cuenta, y luego con los datos, pues nosotros no íbamos a hacer menos. Teníamos una situación muy crítica en lo que es la pesca. Antes de continuar, ¿de aquí quién pertenece al sector pesquero? ¿Nadie? Ah, vale, digo, me voy yo a buscarlo al puerto, entonces. No. Muy bien. Pues entiendo que al igual que aquí, ¿sabéis? La pesca regulada por Europa, nosotros los caladeros, apertura, cerrados, no nos enterábamos con el tema del marisqueo, los precios, es decir, no sabíamos a qué pescar una semana o 3 días una cosa, cierre del caladero, las toxinas, un poco de locura. Sigue siendo así, no ha cambiado tampoco mucho esa realidad. Lo único que me di cuenta que, pues al igual que en ese momento, yo veía en el puerto que había personas que visitaban la zona del puerto y a mí, mis orígenes, los míos, no son de la mar, son los de mi marido. A mí me enamoró el pescador, me echó la red, nunca mejor dicho, y a partir de ahí ya la verdad fue un enganche total pues al sector, a la gente y a todo lo que tiene. Y a partir de ahí decidí que me iba a dedicar, decir que por qué no la posibilidad de poder acercar pues de alguna forma lo que es nuestro oficio a esas personas que en principio ellas estaban ahí paseando, es decir, que no, en su mente no estaba a lo mejor la disposición, ¿no?, de que eso, de poder gastar un dinero en poder adquirir, ¿no?, una visita a la lonja, resumiendo, un paseo en barco para verlo a ellos faenar. Entonces, la idea surge por la situación crítica que teníamos en la pesca. Yo en ese momento decidí que en vez de trabajar para ninguna empresa, aprovechar mis estudios de turismo y mis estudios, como decía, marinero, radio, patrón de pesca, es decir, conocimientos más luego lo que es de la tradición de la familia, es decir, a la orden del día, ¿no?, en nuestro vocabulario, los pescados, los tipos de arte y todos los sistemas, ¿no? Eso era parte de lo que es el día a día. En estos años, el hecho de que el sector pesquero, por las largas horas de dedicación al trabajo, por siempre a lo mejor hacer las cosas casi siempre de la misma forma, un sector muy arraigado, parece que cuesta en algunas veces pues un poco que mire más allá de lo que es su actividad del día de la pesca propiamente dicha, de capturar, y eso fue lo que pasó en Estepona. Quisimos probar y ¿por qué no? Y además no se lo fui en mi barco, sino lo que realmente fue comentarlo también con otros pescadores de allí, porque evidentemente sola no iba a poder ser. Imaginaros, si yo lo que hago es enseñar a las personas nuestra faena, un día estará mi barco, pero necesitaba también contar con la colaboración de otros barcos y a ellos incentivarlos económicamente también. Y ahora os contaré todo cómo. Entonces, en definitiva, esta situación del sector pesquero, tanto lo que es nuestra actividad, la bajada de precios, cada vez más difícil el mantenerlo y que sea más rentable, o el barco al desguace o necesitamos otra alternativa. Y ahí fue, no queríamos desguazar, ni mucho menos nuestro barco. Entonces, ¿qué hicimos? Fusionar, como pongo aquí, la pesca y el turismo. Y eso supuso innovar en turismo y a nivel también social. Pero es que no lo sabía, es decir, como que surgió después, innovación turística, porque no había ningún tipo de oferta vinculada a lo que sí estaban las actividades tradicionales náuticas, pues bueno, pues para salir al mar, para avistamientos de cetáceos, para fiestas, pero nunca para conocer la pesca artesanal y todo lo que vincula a ella. Eso ha sido pionero, ¿no? Y social, pues porque tiene un alcance que más allá de una empresa turística e individual,
tiene un alcance social porque se está involucrando a lo que es a la comunidad pesquera, a hombres y mujeres, y en definitiva es un beneficio colectivo. Aquí además, bueno, este es mi barco pesquero y aquí me tenéis con la captura del pez volador, que precisamente empezamos ahora ya a finales de julio. En principio de agosto, empiezan a pasar por allí, vienen del Mediterráneo, de vuelta en el cruce del Revés al Atlántico, y entonces cuando lo pescamos. Es una pesca muy local y, fijaros, nosotros estamos, como decía, en Estepona, pues para Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Málaga, Granada, Almería, en esa zona no se pesca. La primera localidad es Estepona, dirección al Estrecho, ya la siguiente es Sabinilla, luego en la línea de la Concepción, al lado de Gibraltar, y enfrente en Ceuta. En estas localidades donde hacemos la pesca del pez volador, como lo llamamos. Y este pescado es la única especie que no la ponemos al fresco, en la lonja, y la única forma de comercializarlo es en salazón, la sal, ¿no?, tan ligada también a nuestra cultura y al mar. Pues la única especie que lo pescamos en veranito, ya estamos deseando, porque es como agüita de mayo, ¿no? Sobre todo para los barcos pequeñitos, cambiamos el que estamos con el marisqueo, a no ser que te interese mucho el precio de la coquina o concha fina, porque esté valiendo mucho, de normal cambiamos los artes y nos dedicamos a la pesca. Es como un arte de trasmayo, pero de altura. No va a la deriva, aunque se deja un poco llevar por la marea un poquito. Llevamos unos muertos abajo fijos, pero la marea lo va arrastrando un poquito también. Y es espectacular. Eso, aparte de ser súper importante para lo que es los pescadores, para nosotros es nuestra ruta estrella en verano, la ruta del pez volador, porque además que los ven cómo saltan del agua, lo ve cómo enganchan. ¿No veis bien, no? ¿Se ve bien? Es que no me decís nada, claro. Yo lo veo perfecto en mi ordenador y vosotros ahí, pobres. Decirme algo. Veniros todos aquí conmigo en el ordenador. O yo... Ay, digo, tengo aquí colores, pantalla. Quería un momentito nada más, digo, por si encuentro un segundín. ¿Le veis la ala al pescado? Y el barco. Vamos, eso se ve, ¿no? Pasa por aquí. Me contaron que pasaba por Canarias, pero no sé por dónde. El pez volador. También, ¿no? ¿Pero se pesca? No, no. Es lo que hablamos, diferentes... Pues bueno, continuamos mientras. Creo que va a buscar también... Vale, estupendo, muchas gracias. Os comentaba que es realmente muy reciente, sobre todo aquí en las islas, que no ha sido hasta mayo, cuando lo acaban de aprobar en la Ley de Pesca Marítima. Y en España, pues prácticamente fue en diciembre del 2004, es decir, en España, pero que no estemos en España, digo, a nivel ministerial, fue en 2014, perdón, en diciembre, cuando por primera vez se contempla y se da concepto, se describe el significado del turismo pesquero, del turismo marinero y concreto lo que es la modalidad del pescaturismo, que será otra vertiente más y además muy específica y muy particular. Bueno, pues según esta normativa nos dice que el turismo marinero o pesquero es el conjunto de actividades que difunden, promocionan la actividad pesquera artesanal, su cultura, tradición, gastronomía. Importante, actividad económica desarrollada por el propio sector pesquero, bajo contraprestación económica. Y digo importante porque con el tiempo y otros sectores más avanzados, más preparados porque se dedican a eso, me hablo por ejemplo del turismo, por ejemplo está ocurriendo en Valencia en este caso, pues ellos mismos quieren llevar la batuta cantante. Entonces, esto está preparado para que sean los pescadores y ellos puedan ser intermediarios, por supuesto, para ayudaros luego a vender lo que son las excursiones y productos en definitiva, pero lo principal es que vosotros y vosotras debéis ser realmente los actores, los gestores de vuestro tiempo, de vuestro barco, de vuestros recursos, que vosotros pongáis los precios y que vosotros en definitiva seáis los que organicéis y montéis todo. Y luego tiréis de ayuda, pues como decía, ¿no?,
de otros sectores o colaboradores, como por ejemplo la industria turística. Y quería recalcar esto por lo mismo, ¿no? Porque en otros lugares pues un poco se están viniendo las agencias de viajes o tipo empresas que se dedican a organizar excursiones, ya sea para ver a toros, o para recoger aceitunas, para hacer queso o mieles, y han visto ahí una oportunidad con el sector pesquero y digamos como que quieren llevar ellos, ¿no? Y un poco que al final quedéis como no sé, como si estuvierais nada más haciendo la actuación o enseñando. Y más allá de esto, la definición esta y cuando se incluye en lo que es la normativa de la pesca es para que el sector pesquero pueda tener un complemento, una alternativa y aumentar sus rentas del día a día, permitir de alguna forma... Muchas gracias. Permitir de alguna forma que, como a nosotros, poder continuar en lo que es nuestro oficio, pero tener un complemento económico pues para temporadas más bajas, para el día a día, porque nosotros ya estamos todo el año. Al principio pues fue enfocado nada más a verano, pero luego dije, ¿por qué nada más a verano? Si yo ya tengo además los costes estructurales de una empresa, lo que necesito es dar una vuelta de tuerca a todo y ver cómo poder continuar trabajando todo el año. Y es lo que hice, ahora os contaré. Entonces, en definitiva, quería remarcaros esto como la definición del turismo marinero, el conjunto de actividades que al final enseña y difunden lo que es la actividad pesquera, sus recursos, en definitiva, y es desarrollada por el propio colectivo de pescadores y pescadoras bajo prestación económica, es decir, cobrando. Y como pone aquí, nacen como posible herramienta que ayuda a dinamizar, diversificar el sector pesquero y las localidades costeras con arraigo marinero. Cuando hablamos de diversificar, sobre todo pasó también en el rural, parece que era como, tiene usted que dejar lo que estaba haciendo hasta ahora, en este caso la pesca, y ahora dedicarse a otra cosa. Más allá de esto, nosotros entendemos que no es así. Es decir, esa diversificación no es para que dejes lo que tú has hecho toda la vida, que yo no sé vosotros, pero, por ejemplo, mi marido lleva desde los 13 años embarcado y no ha trabajado nunca en tierra. Como que esto no es tan fácil de decir, ahora dedíquese a otro oficio en tierra, en este caso. Y es que te permita complementarlo y que tú elijas. Sí, y tengo compañeras en Mallorca también, ya se lo comentaba a Carmen, allí se le permiten el embarcar en los barcos de pesca y a mí me ha enseñado ya carta de cuenta y es un barco de 9 metros, un barco de artes menores, un trasmayo, que van cambiando también los artes dependiendo la temporada, pero vamos, artes menores. Y en la carta de cuenta, en un mes de septiembre, más con lo que es de embarcar a turistas a bordo que en sí la carta de cuenta. Es decir, que en sí lo que es la pesca... Igualmente, ellos están pescando, ese día saben que van a capturar menos, el enfoque es diferente. El enfoque tiene que ser el que te vaya a complementar. Ahora os contaré y os pondré un ejemplo en Estepona lo que hacemos, por ejemplo, con los barcos de arrastre. Pregunta, aquí no hay barcos de arrastre, ¿no? He visto que no hay, además es que no está permitido por las condiciones, reservas y más especiales, más particulares. Pues allí son principalmente los barcos que les van a permitir primero el embarque de personas ajenas a la tripulación. Los barcos más grandes, pero ya han contemplado pues barcos hasta 6, 7 metros. Evidentemente no van a dejar la misma capacidad para poder embarcar que a uno de 18, 20, 21 metros, pero lo va a permitir. Muy bien. Pues como decía, ¿no? Nosotros hemos fusionado la pesca y el turismo y ha supuesto innovación social y turística. Cuando he descrito en concepto el turismo marinero, luego he dicho, hay otra modalidad que es el pescaturismo. Esto es como un brazo más. El turismo marinero es muy amplio y conllevará tanto actividades en tierra como en el mar, por diferenciarlas. El pescaturismo va a ser concretamente en el barco, a bordo de nuestros pesqueros. Entonces será una forma de diversificar para el sector pesquero y es una nueva idea de negocio innovadora y sostenible.
Servirá como complemento económico, ingresos directos para los pescadores y sus familias. Este es el barco de mi familia, el arrastrero en este caso, y él es primo mío, con una pareja que vino este día a vivir y a conocer pues cómo es esa realidad y una jornada de faena, ¿no? Cómo es toda la historia que hay detrás. Decía que es sostenible porque el pescaturismo también, la idea es que va a reducir el esfuerzo pesquero. Os cuento, normalmente un barco de arrastre le da tiempo al día de echar 4 lances. Cuando llevan personas a bordo, ellos se embarcan igualmente a la misma hora, 6 menos algo, para salir a las 6 de la mañana, pero en este caso, si normalmente hace 4 lances, pues a lo mejor el último ya no lo hacen, van a entrar antes al puerto. Ellos igualmente tienen el dinero. Imaginaros, hay una media, ¿no? Dice más o menos el lance, pues 400, 300 y pico euros es lo que va echando la red. Si al día venden 1.000 y algo, si lo divide, aunque claro, esto varía mucho, no es lo mismo el lance del alba que el de tal, ¿no? Que a lo mejor del mediodía. Pero en definitiva, unas medias para decir, bueno, si tengo a personal a bordo, turistas, me va a permitir también el poder, en vez de 4 lances, hacer 3, el entrar a lo mejor antes a puerto, el descansar tanto el barco, los pescadores, es decir, los pescadores, la mar en sí, y por eso es lo que se dice, ¿no?, de que reduce el esfuerzo pesquero y que tiene, pues, con vías sostenibles. Porque, claro, tú vas a la pesca, es decir, la realidad es que nosotros vamos a pescar y los turistas no están, además, está en todo proceso, está controlado dónde están, ¿no?, por el tema también de seguridad y todo. Saldrán pues en el momento que ya los artes estén arriba, se esté clasificando. Entonces, en cada momento pues hay como unos protocolos. El pescaturismo va a permitir revalorizar los productos pesqueros. Era lo que os comentaba. No hay personas, por lo menos un 90 y tantos %, de cuando terminamos nuestras rutas, que no coman pescado, que no lo compre. Y, en definitiva, está revalorizando, enseñando, cuando tú estás hablando de tus pescados, lo que os decía, ¿no?, sus mejores temporadas, las mejores tallas, cómo aviarlo, que a veces no se consume más porque no se sabe cómo preparar. Entonces, se le enseña, no solo a bordo, sino que organizamos talleres de gastronomía marinera, creamos eventos marineros para enseñar, pues bueno, cómo se cocina, cómo se prepara y de alguna forma darle ese enfoque a nuestros productos locales. ¿Qué más? Pues bueno, pionero en Andalucía, ¿no?, una alternativa sostenible al sol y playa. Imaginaros, la Costa del Sol es un destino también turístico por excelencia, donde hasta prácticamente hace poco pues solo iban pues, a tomar solecito, a comer el pescadito y poco más. No había esa mirada, ¿no?, al mar, pero al mar y a la autenticidad y al relato que tiene que contar, ¿no?, y a esas personas vinculadas a esto, hasta que comenzamos con nuestra iniciativa. Entonces, realmente lo que hacemos es ofrecer de primera mano la posibilidad única de conocer y de sumergirse en el mundo de la pesca artesanal. ¿Y cómo lo hacemos? Lo organizamos a través de visitas, es decir, de excursiones, visitas, tours, guiadas tanto en tierra, visita guiada a la lonja, ahora lo enseñaré, salida al mar, rutas gastronómicas, talleres de cocina, propuestas para familias, tenemos un enfoque centros escolares, los colegios, grupos, como comentaba Carmen, el tema de los tour operadores, el fuerte empuje que nos ha supuesto. Antes de sumergirnos concretamente en lo que es nuestro modelo de negocio, nuestra idea, en España han ido surgiendo en este tiempito pues diferentes iniciativas. Yo quise poner primero a las gallegas como quise, porque ellas me sirvieron a mí de inspiración, realmente. Y yo pensé, digo, bueno, si estas señoras puntualmente organizan en plan asociación pues alguna jornada de cómo enseñar, cómo marisquean, digo, ¿por qué no plantear, pero al día a día y de una forma activa, de por qué no dedicarme a hacer yo aquí, pues eso, visitas guiadas, puertos, lonjas, lo que os comentaba un poco general. Y entonces os he buscado, para que veáis, ¿sabes? Voy a ponerlo.
unos vídeos con diferentes ejemplos en la península, bueno, y en Baleares también, en España. Un segundito. Bueno, esta es la web que desde la Xunta dan arropo y apoyo a lo que es esta iniciativa de turismo marinero en Galicia, ¿no?, con las mariscadoras. Ello está en la zona de todo Carnotas, Talira, y es muy concreto porque realmente son visitas a lo que al marisqueo, pero ya la han ampliado en colaboración también con las mejilloneras, que sí se hacía de hacía mucho tiempo, la visita a las bateas para el mejillón. Hacen mira, han creado nuevas, percebeiros por un día. Es decir, hasta para llevarlo por aquí lo vamos a hacer laperos, ¿no? Que, por cierto, ayer las probé, estaban buenísimas. Allí no la tenemos y no la consumimos. Y yo os decía, ¿no?, yo pesco marisco, pero con chafina, almeja, coquina, y ayer casi me da un dolor de la fuente también de Lapa. Entonces digo, mira, ellos aprovechando al final sus recursos, percebeiros por un día. Pues son ideas, ¿no? Luego en Rías Baixas y en Vigo, la parte industrial también, y el tema de la conserva. Ya me explicaron aquí pues que, por desgracia, ¿no?, el tema de la transformación no había, pero sí posibilita de que se conecte lo que es pesca artesanal, si hay algo de acuicultura o cultivo, mejillón. Nosotros en Estepona tenemos zamburiñas, como también vieira, las peregrinas, vieira, zamburiña, lo que cultivamos allí. Y además no existía, solamente el primer sitio en Andalucía que se cultiva en mar abierto, las peregrinas. Hasta nos las prohibieron en pesca hace años, antes las cogíamos con el barco marisquero, pero de hace años prohibidísimo. Entonces ahora, pues nada, ellas están allí, porque es que están allí, que es que no son introducidas. Suena gallego, ¿no?, los nombres, zamburiña, vieira, que son muy emprendedores los gallegos, ¿no? Y yo creo que lo que hicieron fue ponerle nombre al niño, porque antes no había cultura de consumo de este tipo de moluscos. Y sí, a nivel local sí, o tuyo de tu familia de pescador, pero no se vendía esa zamburiña, esa vieira, y ahora al final queda nombre como si fueran de allí, pero estas que os comento son de allí, de la zona, y lo que se ha llegado es, en mar abierto, le han puesto como una especie de casitas, por llamarla de alguna forma, donde ellas están protegidas de sus predadores, estrellas de mar, del pulpo, de los congrios, y puntualmente bajan porque están todos en el fondo del mar, a unos 20 y tantos metros. Entonces los buzos están chequeando, mirando el tamaño, y la van cambiando de casitas mientras van creciendo, hasta que ya llega le hacen los análisis para ver las toxinas también, hasta que ya llegan a su tamaño y ya los pueden comercializar. Pues tengo una ruta que es la ruta de las zamburiñas también. Es decir, la empresa de las zamburiñas no es la mía, ni el barco de las zamburiñas. Yo lo que he hecho es, que ahora os contaré cuando veáis más mi caso y de la importancia de esto, es acuerdos, colaboraciones, sinergias, para poder para abarcar más y para, sobre todo, para reducir costes de estructura de negocio. Yo ya con un barco pesquero, donde iba a tener, o un restaurante, por ejemplo, hago ruta gastronómica o depende con grupos, finalizamos con menús concertados, pues yo no tengo el restaurante. Lo que antes tengo son acuerdos previos que me permiten crear un producto, venderlo, y cada uno tiene luego sus funciones. Del restaurante, el encargado de todo lo que conlleve con la comida, y yo pues del resto. Bueno, pues esta presentación vais a disponer de ella, lo que necesitéis, para que luego la podáis ver con más detalle, investigar también más, ¿vale? Yo encantada también. En otras comunidades, ha sido Valencia, y también reciente, fijaros, fue en abril del año pasado, la Comunidad Valenciana. Pero allí es verdad que se ponen mucho las pilas y son muy activos. Ellos ven una cosa, de verdad, les interesa, y van ahí hasta que lo consiguen. De hecho, en un año ya hay de 5 a 7 puertos pesqueros en lo que es la Comunidad Valenciana, que desarrollan
tanto el pescaturismo, es decir, aprobaron la ley, como aquí, y a la nada ya estaban los armadores, los dueños de barcos, interesándose por cómo se desarrolla. Es cierto que allí la Administración, Pesca, Turismo y la Seguridad Social han trabajado mano a mano para el desarrollo. Tiene muchas particularidades, ¿no? El tema del embarque de personal ajeno. Ya ves, si se nos caduca el botiquín y nos están quitando el despacho, imaginaros lo que puede conllevar el embarque de personal ajeno. Pero si está aprobado, haciendo las medidas y teniendo todos los procesos y tal de seguridad y tal, se está permitiendo. Y como decía, mirar si se han puesto las pilas, que de hecho hoy en día ya se desarrollan, ya se están ofreciendo experiencias de turismo marinero, tanto de pescaturismo a bordo como en puerto, lonja, en tierra en definitiva, en la Comunidad Valenciana. Y ha sido súper rápido. Aquí os nombro algunos de los puertos donde se están desarrollando estas actividades. Experiencias de pescaturismo, como decía, rutas marineras. Y voy a enlazarlo. Bueno, mientras carga. Luego, la primera comunidad en desarrollarlo fue Cataluña, en 2012, por Real Decreto. Ellos lo aprobaron y empezaron a hacer algunas experiencias, y hoy en día en Palamós, en Roses, desarrollan sobre todo en los barcos de arrastre, que es principalmente los principales barcos de esa zona del Mediterráneo y donde han permitido en un primer momento este embarque. Y en Baleares fue también hace un año y pasa muy rápido, no llegan a los 2 años, creo, que aprobaron también por normativa en Real Decreto la posibilidad del embarque. A ver, os voy a abrir la web. Mira, esto es Mallorca, Pescaturismo Mallorca, y aquí se está abriendo. Esta ya es la web dirigida a los usuarios, a clientes, para que elijan la experiencia que quieren. Bien en un barco de artes menores, bien de pesca con cañas, bien un arrastrero, como se ve ahí en el fondo. Y luego lo combina muchísimo pues con degustaciones a bordo de un rancho marinero, una friturita de algún pescadito. Cosas, recetas tradicionales que se hacían también en los barcos, aprovechar ese conocimiento de los pescadores. Barcos también, claro, barcos más grandes que tienen su cocinita y que te permiten hacer esto. Por ejemplo, en el mío marisquero no podía hacer nada de lo que es gastronomía. Pues nada, no se llevaría en este caso de la experiencia a bordo. Mirad. Aquí aparecen los diferentes puertos en el Mediterráneo, que luego ya podéis echar un ojito para ver lo que hacen ellos y que conozcáis pues en Xavia, en Calpe, en Vinarós, en el Campello. Y aquí aparecen las diferentes propuestas de turismo marinero, como decía, ¿no? Tanto visitas a la lonja, justo pues cuando están en el proceso de venta. Nosotros en Estepona tenemos 2 subastas de pescado al día, entonces son las 2 posibilidades para entrar a la lonja. ¿Qué ocurre? A veces muy tempranito, pues yo igualmente entramos, aunque no esté la subasta en directo, pero entramos y le enseñamos todo lo que es el recorrido, la trazabilidad, que vean cómo llegan los barcos, cómo es la venta, aunque no esté en ese momento con la subasta del pescado. Entonces, y además que le interesa muchísimo porque es tan particular, ¿no? Las personas se creen que la subasta es al alza, que la puja al alza, cuando más allá de esto, ¿no? Les sorprende muchísimo que sea una subasta a la baja, ¿no? Y que estén los precios, que sea algo tan sensible y que no mandemos, ¿no?, sobre nuestros propios precios. Eso, con muchísimas otras, crea muchísima curiosidad, ¿no? Y es lo que hablo de que conocen la dureza y es donde aparece ahí, ¿no?, el dignificar la imagen del pescador, ¿no?
cuando conocen y ven de primera mano pues lo que hay y lo que cuesta traer ese pescadito aquí a tierra, ¿ya ves? Pues como digo, en la plantilla aparecerán todos los enlaces a los distintos ejemplos de las comunidades autónomas donde aparecen para que lo tengáis también de apoyo. Y luego me centro ya en Andalucía porque en nuestro caso, ¿ves? Empezamos primero el turismo marinero, pero el pescaturismo está todavía en decreto, está en borrador, perdón, está en borrador. Entonces todavía no nos permiten el embarque de forma continuada. Yo he embarcado, estas fotos son de clientes nuestros, nuestro barco de la familia, pero con unos permisos muy especiales y sabiendo que no lo puedo ofrecer ahora mismo en la web o en un folleto de forma diaria, sino algo muy puntual y, como os digo, ¿no?, con permiso muy especial en Capitanía, un seguro también, que al final hay que pedir permiso a Capitanía, pero ahora mismo, al no permitirse, están dados de alta como si fueran observadores, que hoy en día eso sí se permite. Es decir, cuando llevamos a lo mejor algún biólogo, fotógrafos por algo que estén haciendo algo de investigación o algo, ahí hay una pequeña particularidad que dejan embarcar, pues digamos que ahora lo podríamos hacer si estamos acogidos a esto como observadores. Pero en sí el pescaturismo en Andalucía todavía no se permite. Y fijaros, nosotros casi 1000 kilómetros de costa, también un clima muy parecido. Además yo digo, primo hermano, me voy. Mira. Bueno, algunas de nuestras actividades en el puerto. Por un lado tenemos las visitas guiadas a lo que es la lonja del pescado, la subasta. Aquí en el barquito se ve, estamos en un barco, que es el barco de la Zamburiña, y tiene ahí un contenedor donde de la mar, cuando regresan al puerto, en su barco, pues en el contenedor siempre dejan zamburiñas más grandes para luego están cambiando la reproductora y aprovechamos que tienen en tierra trabajo y actividad para integrarlo dentro de lo que es nuestras visitas guiadas. Es decir, la ruta de las zamburiñas que os comentaba puede ser tanto en el mar como aprovechando que están en el mismo puerto, nos acercamos para que nos expliquen un poquito cómo es esto del cultivo de estas especies. Hacemos, como comentaba, talleres marineros, sobre todo para centros escolares, para niños. El trabajar con niños y con grupos no supuso lo que os comentaba casi al principio, de poder trabajar durante todo el año, lo que comenzó con algo de verano y puntual, el introducir, el pensar en ellos como público objetivo y en crearle una oferta para ellos, una propuesta marinera para ellos, estudiada y muy cuidada, nos ha supuesto que trabajemos todo el año. Y al final los colegios todos hacen excursiones extraescolares y fijaros, tenían la parte rural, o ve cómo se saca la lechita o cómo se hace, o las gallinitas, ¿no? Pero el tema de la pesca es como la patita ahí coja que no teníamos. Entonces ha sido súper llamativo para los centros escolares y tenemos muy buena acogida, nos llaman muchísimo. Digo que puedo tener al año entre 2.500 y 3.000 niños al año visitando al puerto, en grupitos de 50, el autobús. A ellos no los sacamos al mar, sino a mí me vienen, yo divido a los niños en dos grupitos y mientras, imaginaros, yo estoy con recorrido en lonja y oficio de los rederos, enseñando todo, pues mis compañeros y monitores están a lo mejor con el taller de nudos marineros, con el taller de recolección de conchas, luego hacemos una paradita para el desayuno y le invertimos las actividades. Así nos da cabida poder atender a 50 y tantos niños, un autobús en definitiva, y poder atenderlo y de forma segura, porque al final cada uno tiene grupitos de unos 20 y tantos. Lo más importante, que no ha permitido el trabajar durante el invierno, eso junto con grupos provenientes de turoperadores y de cruceristas, que ayer también Carmen me comentó que aquí recibíais también cruceros. Fijaros, porque Estepona nunca había recibido, no era un destino de crucero, es decir, llegan a Málaga y una vez que llegan, o bien se quedan en Málaga, compras,
Museo Picasso o Gibraltar, a los monos, que ya ve que tendrán los monos, que además luego le quitan los bolsos y le quitan todo, pero vamos, allí lo llevan. Yo estoy ya a Gibraltar, no, Gibraltar no. Total, Gibraltar, a Granada, eso sí, claro, la Alhambra, y Estepona, por ejemplo, y Ronda. Nunca había recibido este tipo, ¿no?, de segmento de clientes, como os digo. Nos costó muchísimo, porque además, pues lobos, ¿no?, de la industria turística, de súper preparados. Entonces, imaginaros, sí, yo he estudiado turismo, pero el negociar con ellos y tal, ¿no?, pues esos momentos no fueron tampoco fáciles inicialmente. Una vez que conocieron el producto, encantados, porque además hoy en día hay una vuelta más. Ellos están más a favor de productos locales, autóctonos, y donde esté con toda humildad. Es decir, que somos pescadores, que lo que les voy a enseñar es nuestro oficio, preparado de seguridad, de atención. Le voy a decir, ¿me entiendes?, con lo que es que estás atendiendo ahora a personas. Es decir, estás haciendo tu oficio, pero atendiendo a personas. Y el entablar con los turoperadores de estos de cruceristas, pues increíble, porque además los contratos van de 2 en 3 años, y sobre todo es por el tema del invierno, ¿no?, para nosotros. Cuando apenas hay trabajo, sobre todo, ¿no?, las condiciones en el mar, pues no es cuando más apetece de salir al mar, ¿no?, para paseo y para navegar o para ver los pescadores. Entonces ahí quien manda sobre todo la rutita en tierra, todo en tierra. ¿Qué más hacemos? Bueno, visitar nuestro barrio de pescadores. Normalmente coinciden que suele estar muy cercano a los puertos, a la zona portuaria. Pues la iglesia, todo el barrio de pescadores, nuestra cofradía está también en ese entorno. Como decía, trabajamos la gastronomía marinera, pues creamos talleres de gastronomía. Señores, ¿cómo se hace los arroces en los barcos? ¿Cómo guisa unos fideos marineros? Es decir, ya cada uno lo que de toda la vida se haya hecho en sus casas o en sus barcos, ¿no? Que además soléis ser muy buenos cocinillas. Por lo menos mi familia, todos los, y ya lo tengo comprobado, ¿eh?, pescado, y como hayan cocinado en el barco, se les da bien cocinar, seguro. Vosotros también, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Mirad, chicos, aquí hay un ejemplo. Este es nuestro puerto, esto en Estepona, de grupo, justo en la llegada del barco, de uno de los barcos. Mira, mi marido, y también lo mismo, ¿no?, pues enseñando estos erizos, en este caso. Estos son, os he nombrado, puesto un ejemplo de lo que es las actividades en tierra. En la mar, hasta ahora, como decía, la legislación no nos permitía el embarque en nuestros pesqueros. Y claro, puntualmente embarcar, y con todo lo que costaba, ¿no?, lo que he comentado, que cuesta mucho para embarcar los pesqueros, como no había normativa, esto de como observador, realmente a nivel de papeleo y de gestión, pues un poco que no lo puede enfocar como para un día a día, como decía. Entonces pensé, ¿de qué forma puedo sacar a las personas y que vean y que conozcan como el oficio de los pescadores? Y además, digo, en nuestros barcos, un arrastrero que sale a las 6 de la mañana y llega a las 6 de la tarde, no todo el mundo va a estar dispuesto a estar 12 horas en la mar. Es decir, hay muchas personas interesadas en lo que es conocer y acercarse a este oficio y a la cultura y a lo que conlleva, pero no todo el mundo aguantar las 12 horas en la mar. Y ya sabéis, podemos salir así, y cómo cambia rápidamente la circunstancia. Entonces, yo, claro, os decía, yo tengo un barco pesquero. ¿Qué es lo que hice? Contacté con una empresa de barco de sexta lista, de recreo, que habitualmente lo que hace son paseitos en barco, y llegamos a un acuerdo de colaboración. Esto es súper interesante, y ahora lo veremos cuando desgrane mi modelo de negocio. Por eso mismo, ¿no?, para evitar la estructura de cargo y de costes que sería inviable, sobre todo en los comienzos, cuando uno está testeando y que no sabe cómo va a ir todo y si va a tener aceptación. Entonces fue la fórmula que encontré. Negocié con un barco que había, y el primer turno de la mañana pues era para mí, para hacer turismo marinero. Entonces yo ya tenía disponibilidad absoluta de que el barco todos los días de 10 a 12 podría usarlo y yo vender las plazas de ese barco. Y además, en vez de 2 plazas, que a lo mejor es lo que me dejarían en mi pesquero,
pues hasta 12 puedo tener, con lo que me permite, y luego ya el tema de seguridad y el de que en 2 horitas pues da tiempo a acercarnos. Suelen ser pesca muy relativamente cercanas, entonces nos da tiempo a visitarlo y a la zona al caladero donde esté, ver los artes que estén usando. A lo mejor ya han levantado, pues nada, te cuento lo que hay, cómo es el sistema. Si ya han levantado, además, es lo que os comentaba, raro es la vez que no nos enseñan el pescado que han cogido, o incluso cuando el pulpo es pequeño, antes de lanzarlo al agua, muchas veces nos lo han pasado también un momento para que lo puedan ver y ya lanzarlo y ya tirarlo al agua nosotros, ¿no? Desde el barco. En definitiva, en paralelo al pesquero es lo que hacemos. Ve la foto, el de atrás, mi barco pesquero, y esto yo estoy en el barco de recreo, por llamarlo de alguna forma. El volado, otra vez. Esto sería el pescaturismo. Ya el embarque, este es el barco de nuestra familia, como decía, con estos permisos especiales, y donde, bueno, teniendo claro las partes de seguridad, donde a lo mejor no vaya a entorpecer, o sobre todo, ¿no?, que pueda haber algún tipo de accidente, ¿no?, con el arte o con la maquinilla o con algo, pues yo está en zona habilitada o que le va a permitir más seguridad, y cuando ya se puede bajar, pues baja y ayudan a lo mejor, ayudar. Ven el pescadito, clasifican, o de pronto quieren, venga, yo ayudo, ¿no?, a clasificar el pescado, y pueden participar dentro de lo que es un poco la actividad, un pelín. Esto sería en paralelo, lo que hacemos el día a día. Justo cuando está. Lo mismo, mira, en este caso nos acaban de dar una caja de pescado. Primero nos acercamos al barco, yo salí en un barco de recreo y nos dio una cajita de pescado para nuestros clientes. Familias con niños, aquí por la mañanita temprano para ver la sardina, el boquerón. Es decir, da igual si es un día a la sardina, otro día al arrastre, otro día al marisqueo, al pulpo, dependiendo la hora, dependiendo la temporada del año. Por eso decía que es un proyecto de alcance social, y aunque yo lo puedo hacer perfectamente con mi barco, con mi marido y mis tíos, primos y tal, cuando estás cooperando con otros pescadores, pues siempre va a tener también la posibilidad de acercarte a ellos. Luego, bueno, yo he ido a verte tantas veces a la semana, pues con tantas personas, era lo que os decía, tenemos unos acuerdos y pues luego se incentiva con dinerito. El tema de... hay como una especie de buenas prácticas también, es decir, un guión, y si está claro que las condiciones en el mar, tú estás levantando, te viene mucha marea, tú tienes que levantar, y yo iba a verte, pues nada, me llama Sonia, que yo me tengo que ir para el puerto, que está entrando tal, o que yo ya he tenido que, por lo que sea, ¿no? Pero imaginaros, o pulpo pequeño, al agua, una lata de tal, al agua no, al barco, una serie, ¿no?, de buenas prácticas, porque primero por nosotros y luego porque lo que estamos enseñando a las personas, y estamos hablando también de... Es decir, un poco quitar la imagen, yo no sé aquí, pero en Estepona ya hasta los pescadores, claro, que es que el arrastre coge esas basuras del fondo del mar, pero la están sacando fuera del agua, y hasta ahora eso la sociedad no lo sabe. Solo piensa también que lo que coge es el pescado y punto. Y sin embargo tiene una misión muy importante también, que por cierto están haciendo proyectos, en vez de kilos de pescado también, con el tema de aprovechar los residuos de la mar también, súper interesante. Las imágenes que os he enseñado ahora mismo eran de la salida al mar, ¿no?, tanto en paralelo como a bordo puntualmente. Y ahora en tierra, pues esto es lo que conlleva esta cultura marinera, las visitas guiadas para descubrir la actividad pesquera en el puerto, conocer las diferentes especies de pescado, los tipos de barcos, los diferentes oficios, ¿no?, los rederos, el varadero, la empaquetadora, ver en directo cómo es esa subasta del pescado, talleres de cocina marinera, cómo prepararlos, cómo aviarlos, en definitiva, rutas gastronómicas, pues bueno, buscando siempre ese alma marinera. De hecho, en Estepona me he salido ya fuera de zona portuaria,
Y el casco histórico de Estepona es precioso, calles peatonales y preciosas. Y lo que he hecho es buscar, allí estaba el Mercado de Abasto, esta calle del Mar, calle Sirena, lo que he hecho es crear una ruta en el casco histórico buscando esa huella marinera y finalizar pues con una pequeña degustación. ¿Por qué? Porque hay grupos, por ejemplo, esto que os comentaba de los turoperadores, cruceristas, ellos no vienen para sacarlos al mar, si vienen en barco. Lo que viene es para excursiones cortas de 1 hora y media, 2 horitas, que permita nuestro barrio de pescadores, la lonja, eso, o bien, como digo, al casco histórico, que está también cerquita. Excursiones muy rápidas, más económicas que también en barco y que te permiten llevar más cantidad de personas, porque te están llevando, pues bueno, 30, de 20 a 50, ¿no? Más o menos hasta un autobús. Y te permite eso, y ahí estás dando lo que es tu tiempo con material didáctico, pero son recorridos al final en pie. Es decir, con poco coste. Bueno, aquí nuestro barco y ella una clienta y bueno, ese momento, ¿no?, que saca el lance y ahí con los, con los pulpos. Imaginaros, al final lo que más gusta es la experiencia, el contacto con ese pescador, la anécdota y además es que como son tan humildes que es que es lo que lleva, es decir, esa misma humildad y esa misma naturalidad de la vida, pues lo que al final hoy busca y es lo que al final llega. El barco o mi otro barco, que ahora os contaré, podrá ser muy bonito o habrá mucha gente con mucha pasta para elegir un restaurante, la mejor cigala y tal, pero no tienen la posibilidad de poder vivir esto. Y eso es lo que está más valorado, en definitiva. Mira, esto es el barco de la Zamburiña. Estas son las casitas que os decía. Para protegerla, tiene agujeritos, entonces le permite filtrar el alimento de los nutrientes de la mar directamente, pero no entra ningún predador que se coma la zamburiña. Entonces ella ahí encantada. Pues mi ruta, aquí estoy a Barloa, porque estaba la mar buena. Otras veces se tira del barco de la zamburiña, se tira al agua a embarcarse al mío y me viene con una canasta, porque al final las personas la quieren verlas, tocarlas, las ven vivas. Aprovechamos para enseñar a diferenciar zamburiña de la vieira, de la ostra, ¿no? Un poco que conozcan y que diferencien y que vean. Y como están vivas y se mueven, pues es muy llamativo. Yo digo que son nuestras castañuelas, es que clic, 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 ¿sabes? Entonces eso es muy llamativo y muy visual. Bueno, aprovechando, veis vino, y aquí también cultiváis vino, ¿no? Por lo que probé anoche. Pues nosotros en Manilva, que está en la de Estepona, tenemos el vino, una variedad de uva de Alejandría, total, vino famoso de Málaga de dulce. Y lo que hice fue una cosa, ellos tienen plantado y le da, es decir, la montañita que lo tiene, le da la mar, el salitre y tal. Y pensé, ¿por qué no incluir y envejecer botellas? Hablé con él de la Zamburiña para que aprovechar que él tiene su granja y está limitado y que es su zona privada de trabajo, para que me metiera unas botellas de vino. Y ahora con grupos también más exclusivos, pues cuando nos acercamos en esta ruta de la Zamburiña nos sacan los animalitos, pero hay algunas que llevan también el vino marinero también. Y es una pasada de chulísimo. Ya ves que luego lo que salen son bichitos y todo los escaramujos, salen bichitos vivos al levantarlo, pero el hecho de que se la puedan llevar de recuerdo o abrirla como la quieren abrir mucho, esto sobre todo para productos más exclusivos. Que allí tenemos también, bueno, como en todos lados, ¿no? Hay segmentos también con más capacidad adquisitiva y lo que hice fue crear un producto más exclusivo y más gourmet para subir el precio y diferenciarlo de lo que es la familia, los colegios y el día a día. Entonces esto lo tengo para hoteles de lujo y vamos, el que lo solicite. Este es un ejemplo, ¿no?, de que estamos pegaditos al de la Zamburiña, al de la acuicultura. Ellos tienen el de sexta. Este barco no era el mío, ¿eh? Estos son con colaboradores. Todos. Aquí las zamburiñas.
Mira, esto es nuestro barrio de pescadores y lo mismo, después de finalizar pues, con una de nuestras rutas, ahí hay un restaurante de hija de pescador también y bueno, pues hacer arroces marineros y que lo puedan disfrutar en el entorno precioso del barrio de pescadores, la cofradía, es decir, las vistas inigualables, la iglesita, ¿no?, del Carmen allí también. Lo que os he comentado un poco enfocado a grupos, a familias, pero luego fue a partir del segundo año, fue cuando comenzamos a trabajar la oferta educativa para centros escolares. Entonces nosotros llega agosto y ya estamos diseñando la nueva oferta escolar para el año siguiente. No es que cambiemos muchísimo las actividades, sí el diseño del formato, si se van mejorando, por supuesto, o va lo que os decía, ¿no? Nosotros tiramos mucho de acuerdos con otras empresas. Allí estaba la escuela de vela, pues yo inicialmente no tenía un aula de formación para poder hacer los talleres de nudos marineros a los chiquillos. Entonces, con la cofradía, el aula, la escuela de vela y al final sí dar cabida para que se desarrolle y se pueda llevar a cabo. Entonces, los coles los subimos en el barco, pero en tierra, para que conozcan todo, ¿no? Las partes del barco, los sistemas de pesca, aquí con los pescaditos para incentivar que consuman el pescado, ¿no? Que mejor que ellos, hablarle de las tallas, de sus mejores épocas, de nada más el hecho de que los toquen, de que lo huelan, porque siempre van, el pescado huele mal, cuando el pescado fresco no huele mal, que por eso ¡ping!, se lo planto en la nariz, ¡ting!, lo que huele mal, ¿sabes?, ¿no?, restillos de... Y, en definitiva, que reconozcan como nuestro pescado y cuántas veces no me han venido mamá o me han mandado un WhatsApp a decir que mi niño no comía, ¿no?, y de pronto pues ha pedido pescado. Y eso es muy bonito, eso es lo que al final es la recompensa también que tiene y que llena, ¿no?, cuando te cuentan eso, cuando ves... Estamos en el kiosco, nuestro kiosco donde atendemos a los clientes está en el mismo puerto pesquero. Entonces, claro, lo que las personas locales, que también al final te van haciendo rutitas, que para nuestra sorpresa, pues el hecho de que te pasen, te saluden, te digan esto que os comento, ¿no?, del pescadito de los niños, eso es lo que a nosotros también más nos reconforta. Y en estos años, mira, nosotros empezamos en 2008 la empresa, pero no es hasta el 2012 cuando hago mi primera ruta y ahí estoy, como digo, el verano. Es hasta el 13 cuando ya comienzo de forma continuada. Pues en estos años que han pasado, que están pasando, pues hemos puesto las bases y estamos trabajando ya en diferentes puertos de la Costa del Sol. No a lo mejor con toda nuestra oferta al 100%, pero, por ejemplo, el tema de los colegios y para los turoperadores en zonas puertos, los trabajo tanto en Estepona como en Marbella, Fuengirola y en Caleta de Vélez. Entonces abarco prácticamente todas las localidades de importancia de pesca, porque luego hay más con puerto, pero puerto deportivo, sin lo que es pesca, ¿no?, artesanal. Y hemos creado una red de turismo marinero, o estamos creando, mejor dicho, esa red, ¿no?, de turismo marinero, para que el que venga pueda tener por lo menos la misma visión, la misma experiencia, dependiendo del puerto en el que elija. Por ejemplo, os decía, en Marbella no hay voladores, pero en Marbella tiene el cultivo del mejillón y en Estepona tenemos la zamburiña. Pues así será nuestra oferta. Lo particular e igualitario, que es para acercar a las personas a lo que es la actividad pesquera y al patrimonio que hay en la mar. No solo propiamente pesca nada más. Sobre todo para abrir el abanico, ¿no?, y que nos permita... Entonces, esto está contribuyendo, está dinamizando, yo digo, es una involucración directa con el sector pesquero local, porque aunque nosotros estamos en Estepona, conocidos de Marbella, hemos llegado pues a los mismos acuerdos con ellos, para el que quiera participar, pues pueda colaborar con lo que es el proyecto y tener ellos sus ingresos también. Bueno, aquí he puesto algunos de los datos de estos últimos años, desde el 16, pues casi 20.600
50 que personas nos han visitado. Ha sido increíble, porque es que no pensábamos que iba a ser, es decir, que el salto cualitativo iba a ser tan exponencial. No nos imaginábamos ese crecimiento. Imaginaros que Carmen ha dicho que en un principio, para esos acuerdos de turoperadores, que hemos pasado situaciones muy difíciles y casi para abandonar el proyecto por la realidad que teníamos. O sea, que yo tenía que buscar un trabajo o dedicarme al proyecto. Lo que pasa es que dije, me dedico en cuerpo y alma al proyecto, pero eso mismo hizo que si yo soy técnica en turismo, no pude trabajar en esos años de investigación de mi proyecto para ninguna otra empresa y solo dependíamos de nuestro barquito pesquero. Es el motivo de que a veces pues hemos flaqueado, pero yo digo, esto será por parte de pescado, aunque quede el último tal, aquí estábamos. Y ese esfuerzo pues nos hizo, pues bueno, que de pronto ya, una vez que superamos una serie también de retos, tanto ten en cuenta también que a veces no es solo el dinero lo que hace falta. Y yo no he tenido ningún tipo de ayuda ni de subvención económica, ni por mujer, ni en su momento menor de 35 años, ni nada de nada. Es decir, a base del esfuerzo de que si teníamos para poder hacer folletos, los primeros folletos, la primera web, fue con el barco de pesca, es decir, de guardar un poquito para poder hacer esos primeros folletos y esa primera web. Luego pedí colaboración a mi cofradía y tuve todo el apoyo y ya ellos me respaldaron, me cedieron una oficina en el puerto, arriba, ya también material de folletos. Es lo único y a través de mi misma cofradía que hemos tenido. Resto, cero, pero vamos, ni una subvención de nada. Con lo que si nosotros lo hemos conseguido, yo estoy segura también que es cierto que requiere mucho esfuerzo y trabajo y todo, pero es lo que hablamos, que nadie dijo que no fuera fácil, ¿no? También, y que con voluntad, y si os gusta y apasiona, como en lo que es nuestro caso, se va para adelante, porque en sí luego la experiencia de los clientes ya está testeado, que les va, hombre, haciendo un buen servicio, por supuesto, pero que en sí lo que es la experiencia está demostrado que gusta, que es llamativa. Que Carmen lo ha dicho, nos han elegido la segunda mejor experiencia de turismo andaluz en toda Andalucía. El Ayuntamiento también premio al turismo en 2015. TripAdvisor, bueno, un portal de opiniones donde los usuarios, los turistas, bueno, las personas nos metemos para allá a buscar todo. Durante todos estos años, certificados de excelencia. Es decir, hay que hacer un buen trabajo, por supuesto, para que realmente te repita y seguir creciendo. Como os comentaba aquí, ¿no? Acuerdos con turoperadores que principalmente trabajan durante el invierno, con lo que nos ha permitido, pues bueno, nosotros a partir de abril, mayo, ya estamos con gran afluencia en la Costa del Sol, mayo, tal, pero en invierno, evidentemente, pues como en todos lugares menos aquí, que soy muy afortunada, baja lo que es la densidad de turistas. Entonces fue cuando decidimos, ¿no?, lo que os comentaba, de colegio y a esos cruceristas que llegan a Málaga. Mira, aquí está la imagen, ¿no?, de nuestra entrega de premios. Mi pregunta, y si queréis, ¿cómo vais? 10:30. ¿Cómo está planificado para hacer paradita? Porque yo pregunto, mi pregunta, ¿es posible, y aquí o bien me paro o bien continuamos, el desarrollo del turismo marinero en la isla de La Palma? Aquí pregunto yo. Pues si quieres, hacemos el descanso ahora. A ver cómo se encuentran ellos. ¿Hacemos una paradita y volvemos tal o continuamos? Lo que me digáis.